Bueno, si tienes problemas de sueño, se te hace difícil capturar tu sueño o tener un sueño saludable, la información que vamos a discutir hoy es para ti. Hoy me place en presentarle y tener como invitado al doctor George Fajet, quien es mi amigo personal, colega, es pulmonólogo, especialista en critical care y tiene una especialidad en somnología. Bienvenido, George. Muchas gracias, Pedro. Estoy encantado de estar aquí haciendo esto contigo. George, un honor tenerte aquí, muchos años de amistad y hemos compartido desde que yo era estudiante de medicina y George era internista, así que agradecido por la colaboración. George, sé que tiene el primer centro en Puerto Rico, eres un pionero en esto de las enfermedades del sueño. Correcto. Sé que tiene el primer centro acreditado en Puerto Rico. Ya llevamos 15 años. 15 años, brutal. George, esto es una enfermedad que sé que tú llevas una campaña de 15 años dando awareness, Sí. tanto a nuestros colegas, ¿verdad? De cuándo referir a los pacientes, como educando a los pacientes en cuándo debes buscar ayuda y cuál es la importancia de que los seres humanos tengamos unos hábitos saludables al dormir y que podamos tener un sueño saludable, ¿verdad? Restaurador. Y restaurador que permita a que nuestro cuerpo pueda funcionar el próximo día. Seguro. Son muchas las funciones que nosotros en nuestro día a día tenemos que ejercer a nivel funcional, físico, mental, Metabólico. metabólico, hormonal, y el cuerpo, eso es requerido. Cuéntanos en tu práctica diaria, George. Sí. ¿Cuál es el paciente que te llega? ¿Cómo tú los evalúas? Cuéntame. Pues los trastornos del sueño se definen en general como cualquier trastorno del sueño que interrumpa o imposibilite o limite el sueño restaurador a tal punto que las funciones del cotidiano sean limitadas, ¿verdad? O estén por debajo del potencial. Y estos trastornos del sueño se dividen en 5 grupos principales: el grupo de los trastornos respiratorios, el grupo de los trastornos de hipersomnio, gente que duerme en exceso. En exceso. El otro grupo es el grupo de pacientes que duermen muy poco. Están los trastornos del movimiento durante el sueño y todos los otros trastornos, incluyendo los trastornos circadianos, que es los horarios del sueño. Por ejemplo, las personas que trabajan tercer turno o rompen noche muy a menudo, qué consecuencias y cómo ayudarlos a tener un sueño más restaurador fuera del sueño o los horarios tradicionales. Claro. Y para contestarte la pregunta, en mi práctica, 3/4 partes de mis pacientes van por trastornos respiratorios, que son los más comunes, que se ven en una clínica acreditada como la mía y la de otros de mis colegas que están aquí en Puerto Rico. Los trastornos respiratorios del sueño acarrean muchísima más morbidad o complicaciones cardiovasculares y metabólicas, que es importante detectarlas a tiempo y prevenir el progreso. El problema más común que tenemos en nuestra sociedad por los estilos de vida modernos es el problema del sedentarismo y el exceso de alimentos procesados o tener demasiado acceso a los alimentos y ver el hambre como una emergencia cuando realmente el hambre es un estado natural que no representa una emergencia. Y comemos en exceso y nos movemos muy poco. Muy poquito. Y eso típicamente, pues las personas en el deber del cumplimiento de sus trabajos, ¿verdad? O su diario, con automóviles y eso, nos movemos menos y comemos igual o más. Y las comidas más procesadas, que tienen un matriz alimenticio más bajo, pero más alta la proporción calórica, nos ha rendido a una sociedad que está cayendo en sobrepeso. Entonces, estos trastornos del sobrepeso hay que entenderlos desde un punto de vista mecánico simple. Simple. Cuando uno pasa del desarrollo y entra en la adultez joven, el cuerpo deja de crecer y los pulmones dejan de crecer. Pero si uno continúa creciendo, el resto, ¿verdad? Uno sigue cogiendo peso
la capacidad cardíaca y pulmonar queda igual. Entonces, estamos trabajando con la misma capacidad cardíaca y pulmonar, pero con más peso. Entonces, eso nos causa mucha sobrecarga al aparato respiratorio y cardiovascular. Y la mecánica del movimiento respiratorio se ve limitada por el exceso de peso. Entonces, tenemos un problema que acumulamos mucho equipaje dentro de la vía respiratoria superior. Y eso causa que la vía respiratoria tenga un calibre reducido mientras estamos despiertos. Y una vez nos quedamos dormidos, los músculos que mantienen la vía respiratoria superior abierta se relajan. Y entonces durmiendo no podemos respirar de una manera eficiente, regular, que permita un sueño profundo y restaurador. Y en esencia, gran parte de lo que hacemos, los que atendemos esta condición, es que ayudamos a los pacientes a respirar mientras duermen. Y esto tiene múltiples modalidades. En comparación a cuando mis profesores me enseñaron a reconocer estos trastornos y las limitadas alternativas que teníamos de tratamiento y la tecnología era bien pobre, apenas los pacientes podían tolerar los tratamientos. 25 años después tenemos una cantidad de tecnología la cual facilita a que el paciente aborde inicialmente su problema y pueda respirar mejor dormido. Y eso es lo que se conoce típicamente como la apnea del sueño. Correcto. Y la apnea obstructiva del sueño de todas es la más común. Hay otros tipos, pero la que predomina es la apnea obstructiva. Y eso es lo que hacemos en la oficina. O sea que, para yo ir entendiendo un poquito, y en Arroyo Habichuela, parte del problema inicial que tenemos es lo que redunda en lo que la mayor parte de los médicos siempre le estamos aconsejando a nuestros pacientes. Sí. Dieta y ejercicio. Que básicamente esto es una condición prevenible en la cual si podemos hacer unas modificaciones en nuestros estilos de vida, aumentando el ejercicio, mayor actividad física, manteniendo un peso saludable, una alimentación adecuada, ¿verdad?, diariamente. Esto definitivamente que esos factores físicos que están trabajando... De conducta, basado en conducta. Basado en conducta que nos están afectando a cómo nuestro cuerpo puede respirar en la noche, pues entonces nosotros pudiéramos prevenir en gran medida esto. Obviamente, como bien dijiste, hay otros que tienen otros factores, claro, pero la mayoría, por lo que estoy escuchando, la mayoría de nuestros pacientes en PR tienen el síndrome metabólico que está envuelta la obesidad como factor, por ende la enfermedad cardiovascular, por ende tenemos el sedentarismo, falta de ejercicio, sin hablar de otras cositas más. Sí, mira, los pacientes cuando se sienten mal necesitan ayuda. Correcto. Y hay que aliviarlos, porque nosotros como médicos primordialmente tenemos que aliviar. Y una vez comenzamos a aliviar a los pacientes con el tratamiento que se escoja, desde la máquina de CPAP que ayuda a respirar al paciente dormido, o las piezas dentales, o la cirugía, que esos son otros temas que podemos discutir. Vamos aliviando al paciente. Hay pacientes que usan máquinas seguido de piezas con alguna cirugía y los aliviamos a plazo inmediato, corto y mediano plazo. Pero desde el día 1 tenemos un diálogo franco y sincero con el paciente y tratamos de investigar de manera clínica cuáles son los factores que lo están perpetuando en un estado que los ha traído a su, ¿verdad?, a que se esté socavando su capacidad o tolerancia o salud física. Y siempre desde el primer día hay que tener el diálogo franco con el paciente para pedirle, aunque sea, que no aumente más de peso. Obviamente todos queremos perder peso. Nos incluimos. Claro. Y tú y yo hemos hecho nuestros arreglos porque hemos ido aprendiendo. Es un proceso de maduración que se da a cualquier edad. Y cualquier paciente es capaz de mejorar.
porque esto es tener un diálogo franco de cuáles son las conductas que perpetúan el problema, e ir modificándolas todos los días un poquito. Porque en esto, Pedro, no hay mucha prisa. Lo que no se puede haber es pausa. Hay que ser consistente en ser responsable de la manera en la que conducimos nuestra conducta para mantener una mejor salud. Claro. Y claramente la prevención está en adoptar mejores conductas y ser consistente y que haya un aparato, un mecanismo de apoyo familiar, ¿ves? Porque usualmente estas conductas corren en familia. Sí, ahí si tú tienes un núcleo familiar que toda esta conducta perpetúa, Claro. comiendo no Sí. saludable. Sí. o sea, Usualmente es un trabajo en equipo. Claro, usualmente citamos Hay al que envolver a paciente toda la familia. y parte de su familia para tener una idea del entorno y atendemos ¿verdad? a las familias en grupo. Sí, en grupo, ¿verdad? porque- Vamos trabajando con el nivel de severidad varía en la familia, ¿verdad? Porque Correcto. a mayor edad y más complicado, pues hay que darle prioridad a eso, pero vamos ocultando las posibilidades de cambio en conducta en toda la familia. Y esto no me lo invento yo. El presidente Obama y su esposa Michelle en el 2014 hicieron que los trastornos del sueño fueran parte de las mejores prácticas a partir del 2020, y eso lo han logrado. En los últimos 10 años ya los trastornos del sueño se han convertido en algo muy común o mainstream, reconocido y atendido por los centros primarios. Y yo tengo que reconocer el esfuerzo de nuestra fuerza de médicos primarios en Puerto Rico y las instituciones como ¿verdad? Los grupos 330 y todo lo que es Medicaid y los Medicare Advantage, que están reconociendo estos trastornos ¿verdad? Del sueño como parte de su framework o estructura de trabajo clínico a nivel isla. Y yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo y siempre entiendo que podemos hacer más. Y esa es la misión. Súper. Le adelanto al público que el doctor William Rodríguez, que es mi mentor, fundó un programa de somnología, de entrenamiento de somnólogos en el Hospital de Veteranos aquí en Puerto Rico. Y su esposa, la doctora Alicia Jiménez, que dirige el Departamento de Neurología, la sección de sueño aquí en el Hospital de Veteranos. Ahora estamos criando somnólogos nuevos, salen 2 anualmente, y ya una de las primeras graduandas trabaja conmigo, la doctora Miriam Padilla, y habemos una fuerza de médicos atendiendo más pacientes en Puerto Rico, y ha habido progreso, Pedro, definitivamente. Bueno, pues eso es tremenda noticia, sí, porque correcto. Muchos de nosotros en diferentes niveles estamos aportando nuestro granito de arena en la educación de médicos, sí, ¿verdad? De médicos nuevos y médicos jóvenes. Y acogiendo médicos jóvenes. Y acogiendo médicos jóvenes precisamente puedan llegar a los pacientes. Para que nosotros podamos darle mejor oferta, ¿verdad? De servicio a nuestros pacientes, sí, ya que tenemos una necesidad grandísima a nivel isla. Eso son bien buenas noticias. Muchas cosas positivas. Siempre hay que resaltar lo positivo. Eso es bueno. George, ya tiene el paciente y entonces, ¿cómo lo diagnosticamos que tenemos un problema de apnea a pesar de la parte clínica? ¿Qué otros estudios ustedes realizan? Sí. ¿Y cómo hacen ese workup, como decimos nosotros? Claro. Todo paciente que se vaya a hacer un estudio de sueño debe de ser evaluado por un médico que entienda el tema. Certificado. Y claro, y auxiliares clínicos que entiendan y les interese el tema en detalle, para entonces preparar al paciente para un estudio de sueño. ¿Qué es eso? Cuéntame qué es eso. Bien, qué es eso vamos a ser claros. En arroz habichuela. Bien, el estudio de sueño. Es complicado, pero sí, arroz habichuela. No, arroz habichuela. El estudio de sueño es una prueba que es una de las pruebas más sofisticadas en la medicina, porque son muchos sensores recogiendo data del cuerpo por 7, 6 horas, 8 horas. Así que te acuestas en un cuarto, entonces, te ponen los sensores, claro, tú te acuestas. Ese es el estudio de sueño tradicional. La tecnología ha permitido que estos estudios ahora cada vez sean menos incómodos y se invita a un paciente a que pase la noche en un centro acreditado, donde hay una serie de protocolos de seguridad para que el paciente se sienta, además de seguro, acogido, cómodo
y conectado a una serie de sensores con gasita y tape. Nada doloroso. Es una prueba sin ningún tipo de dolor. Claro. Sí, y ningún tipo de riesgo, porque es una facilidad segura y no hay nada invasivo. Y el paciente demuestra en esa habitación ¿Qué es lo que ocurre qué es lo que durante está la pasando noche? mientras duerme, lo que pueda dormir. Si se mueve. Muchas veces para muestras con un botón basta, 1 horita o 2 de sueño, nos puede dar una idea si hay algo terriblemente peligroso. Por lo general las personas, aunque llegan con muchísimo miedo, ¿verdad?, a la facilidad, se les acoge y hay un libreto para que los pacientes se sientan acogidos y logren descansar las 5, 6, 7, 8 horas que pueda durar el estudio de sueño. Lo que el paciente tolere, por lo general, se despachan a las 6, 5 de la mañana, ya cuando el sol está saliendo y es seguro traficar. Y durante esas horas se observa el paciente y si se ven algunas anomalías obvias respiratorias que necesitan apoyo respiratorio, en ese mismo estudio se puede aprovechar el setting para aplicarle el dispositivo respiratorio con una mascarillita que le tira aire natural como el agua, ¿sabes? Aire, no es oxígeno, es aire, a través de una mascarillita como una terapia respiratoria que los ayuda a insuflar los pulmones que están vacíos por la condición que sea y entonces llenar los pulmones de aire de una manera no invasiva que le permita al paciente respirar mejor. Y eso se graba, el efecto de eso. A ver, ¿cuál es el efecto de eso? Y cuánto aire, y a qué presión, y a qué flujo, es lo que se determina en estos estudios que tienen un componente técnico bien interesante, fascinante, tecnología nueva, mucho más llevadera que antes. Y se aprovecha en el estudio, en la inmensa mayoría de los casos, de hacer no solamente un diagnóstico, sino un tratamiento. Y es una manera costo efectiva de en una sola noche tratar de alcanzar una meta de tratamiento que se pueda comenzar ya regularmente en la casa. También existen otras modalidades de estudios de sueño, que son estudios que se hacen no en el setting clínico de una facilidad acreditada, sino se hacen en el hogar del paciente, con unos devices portables que le llamamos. Son estudios no atendidos por una técnica, porque el estudio en la oficina hay un personal técnico pendiente del paciente cada instante. El de la casa no es atendido por un técnico, obviamente. Entonces se le instruye al paciente cómo ponerse los sensores. Son cosas bien simples, llevaderas. Es mucho más complicado. ¿Cómo ponerse una curita? Un par de curitas. Oye, mucho más difícil es hacerse un holter cardíaco y tú ves pacientes con holter en tu centro radiológico muchas veces. Sí. Pues un estudio de sueño en el hogar es más simple que un holter. Okay. Y eso es otra modalidad de hacer estudios. También llegan muchos pacientes que traen data de un app o el anillito, tú sabes, que se pone un anillito, un collarito. De la Apple Watch. Y también existe el estudio de sueño tradicional del iPhone, que es la esposa o el esposo que te trae un video. Ajá. De su spouse durmiendo. Entonces tú ves las anomalías, que es parte del testimonio clínico. Claro. Y muchas veces con eso ya uno puede comenzar con un tratamiento. Así que esto es altamente individualizado. Para contestarte la pregunta, cada estudio es altamente individualizado. No es el mismo estudio para todo el mundo y la máquina para todo el mundo. Eso era antes. Ahora esto es altamente individualizado. El de tratamiento empírico, que se hace en personas que están graves, como estudios con muchos más sensores, como para los niños que están convulsando, los adultos que convulsan durmiendo, se le ponen más sensores y es un video con más resolución y son unas tecnologías diferentes. O sea que el estudio de sueño depende mucho de lo que estamos buscando, Pedro. Pero sí, debe de ser en una facilidad acreditada, comprometida en no solamente hacer el diagnóstico, sino darle seguimiento al paciente, que es donde realmente el estudio de sueño hace la diferencia. Sí, que ahí es donde está la clave, porque que vale la pena hacerle un estudio. Que se queda archivado en un papel. Se quedó archivado, le dimos un reporte, el paciente se fue. Y no pasó nada que mejorara la salud del paciente con el estudio. Eso es lo que se está tratando de evitar. Y ese es el dictum de la Academia Americana del Sueño. Sí, y
Y el punto es que estamos hablando de los desórdenes del sueño, pero la realidad es que el problema del desorden del sueño y no poder tener un sueño restaurador es que evidentemente está afectando la capacidad tuya de respirar adecuadamente para poder llevarle la suficiente oxigenación Seguro. que requiere El metabolismo. todo tu cuerpo El metabolismo, sí. para funcionar. Correcto. O sea que no podemos perder de vista que estamos hablando del sueño, pero es porque el sueño es donde nosotros estamos haciendo un proceso de respiración que necesitamos mantener esa oxigenación para nuestros órganos vitales, especialmente nuestro cerebro, Correcto. cuando estamos de noche. Sí. Entonces sabemos nosotros que periodos de baja oxigenación Correcto. a nivel de nuestro sistema nervioso central tiene unos efectos nocivos en nuestra capacidad de funcionamiento, pero también efectos dañinos Oh, sí. a nuestra estructura y cómo eso puede, ¿verdad?, coincidir en consecuencias devastadoras para nuestros pacientes. El ser humano, el cuerpo humano es una cosa maravillosa. Es realmente increíble ver cómo hay personas que llevan décadas sufriendo de periodos de hipoxemia severa por Y están 10, vivos. 20 años, tolerando 2, 3 horas en total de hipoxemia durmiendo. Y el cuerpo humano se adapta a eso. Se adapta. Pero eso tiene un efecto oxidativo o pro-aging, o sea, Pro-aging, envejece, claro, envejece el envejecer. cuerpo, envejece Va el a cuerpo. envejecer. Porque la falta de oxígeno no permite el funcionamiento regenerador o restaurador del sueño. Claro, Entonces tú duermes y te despiertas el triple de más viejo, claro. porque no respiraste. Y ahora hay mucho anti-aging y mucho producto anti-aging. Mucho Restylane, mucho Ajá, filler, pero muchas cosas. hay que también considerar el oxígeno, tú sabes, que es algo natural. Y a estos individuos les falta el oxígeno. Y eso tiene un efecto en calidad de vida, en limitación neurocognoscitiva, o sea, la capacidad de los Sí. pacientes de funcionar intelectualmente a su potencial. Y lo otro es que esto tiene una activación de los sistemas patológicos o patofisiológicos que conducen a la enfermedad vascular coronariana, Sí, sí. renal, Estás poniendo tu del cuerpo en sistema estrés. nervioso central, pacientes que pasan con poco flujo de sangre o oxígeno a las extremidades inferiores durmiendo, impide la cicatrización de las úlceras crónicas, wound healing, en Sí, fin, todo. la falta de oxígeno es fundamental. Y entonces tradicionalmente la medicina siempre se ha basado en qué está pasando con el individuo despierto. Correcto. No, y entonces lo interesante es que se supone que cuando dormimos Exacto. es que tú vas a la fase de recuperarte. Correcto. Donde tú estás en esta fase de recuperación, donde tus músculos utilizados durante el día tengan ese recovery period, Ajá, ¿verdad? de restaurarse, Cuando regenerarse, de el hueso. regenerarse, descanse, los procesos inflamatorios que tú tienes a nivel sistémico que vayan Reduciendo. subsanando y reduciendo durante la noche, pero evidentemente, por lo que estamos hablando aquí, mientras no te esté llegando oxígeno, porque tú no puedes llevar el oxígeno por la vía aérea adecuadamente, tú estás en un estrés brutal toda la noche. Sí, el cortisol, que Está estoy en seguro que niveles altísimos. tus invitados han hablado del cortisol. El dip de cortisol durmiendo Brutal. no existe. Sí, ¿no? Está Se queda ahí todo elevado. el tiempo. Y uno de los primeros cambios cardiovasculares que se ven en los trastornos respiratorios del sueño, en la apnea del sueño, es que no hay el bajón usual de presión entre las 2 a 6 de la mañana. Pacientes que se despiertan hipertensos. Y cualquier paciente, escúcheme, Interesante. si a usted le han dado ya 3 o 4 pastillas para controlarle la presión y usted continúa despertándose con la presión alta, considere algún trastorno del sueño que le pueda estar causando esa resistencia a los antihipertensivos. Y procure ayuda, que estos son problemas fáciles de resolver. Lo que no es fácil es no bregar con el problema y trabajar con las complicaciones. Correcto. Sí. Sí, que es lo que estamos tratando de hacer con los Correcto. problemas del sueño, Sí, sí. es tratar de prevenirlo
o tratarlos para que llegue la buena oxigenación que necesitamos para el funcionamiento y que puedas tener un sueño que te restaure, que al otro día tú te sientas tranquilo. Que respiraste bien. Que respiré bien, que estoy descansado, que estoy ready para la batalla, para ir al gimnasio. O sea, Correcto. interesantemente nosotros en radiología vemos muchas veces consecuencias ya hay estudios, ¿verdad? Tenemos mucha data, hay muchos estudios de cómo impacta pacientes que tienen múltiples episodios de esta enfermedad crónica por años sin tratar, como tú bien dices, y cómo son los efectos a nivel cerebral, tanto en pérdida de volumen a nivel cerebral, atrofia a nivel cerebral, atrofia en el lóbulo temporal medio, predisposición y un alto factor de riesgo a Alzheimer's disease y a pacientes que tienen desórdenes cognitivos, amyloid deposition. O sea que prevención de Alzheimer's disease, básicamente tienes que lidiar primero con tu problema de la apnea del sueño que tienes. Si quieres, ya eso es un risk factor que tenemos que trabajar. Oye, décadas y décadas de revisiones de literatura científica consistentemente demuestran que el mejor resultado de una intervención temprana del manejo de la apnea obstructiva del sueño, el mejor resultado que siempre se reproduce es mejoría neurocognitiva. Hay estudios que inconsistentemente demuestran que mejora la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, la enfermedad hipertensiva, la proteinuria o disfunción de los riñones. Eso hay estudios que no lo pueden reproducir consistentemente, pero hay una señal de que hay una mejoría de algún tipo. Pero lo que más mejora siempre en todos los estudios, década tras década, es la mejoría neurocognitiva. A tal punto que el Departamento de Transportación de Estados Unidos ya entiende que todos los choferes comerciales, ¿verdad? Públicos de estas naves tienen que evaluarse para la apnea del sueño. Claro. Porque, por seguridad. Por la seguridad de nuestra ciudadanía. Correcto. Porque todos los pilotos, los choferes que usan su aparato tienen una disminución dramática en el riesgo de accidentes prevenibles. Súper. Así que sí, muy bien, Pedro. Y entonces nosotros trabajamos mano a mano porque yo veo los reportes de los pacientes que tienen pérdida de volumen o depósito amiloide, enfermedad isquémica cerebral, y eso genera el referido para las clínicas. Y lo que queremos es atender a los pacientes un poco antes. Sí, que lleguen temprano. Correcto. Así que estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo. Interesantemente, un radiólogo está hablando con un somnólogo, o sea que entre los médicos estamos estrechando los vínculos clínicos para llevarle bienestar a nuestros pacientes de manera temprana. Te felicito. Pues agradecido por tu colaboración aquí conmigo, porque este es un tema de interés personal para nuestra audiencia y para nuestros pacientes. Volveremos. Sí, oye, recuerda que, en resumen, los problemas del sueño, lo que estamos hablando es que muchas veces lo que nos están creando es un problema para nosotros poder respirar adecuadamente durante esa fase que debemos estar tratando de descansar, de restaurarnos, de regenerarnos, para que al otro día podamos funcionar en nuestro 100%. A nuestro potencial. Nuestro máximo potencial. Yes. Si en tu caso, como paciente, eso tú no lo estás logrando, es importante que busques ayuda. Y si en adición a eso, tienes algunos de los riesgos que nosotros discutimos aquí, como la obesidad, enfermedad cardiovascular, tienes unos hábitos sedentarios, una pobre alimentación y tienes hipertensión, sientes que no tienes un buen sueño, pues mira, yo creo que es momento de buscar ayuda. Y para buscar ayuda hay personas en este país altamente cualificadas y especializadas en este tema que te pueden dar el mejor servicio posible. Y para eso está mi amigo y hay otros colegas también. Yes. Pero al doctor George Faed, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, estoy en Ponce y en Mayagüez. Trabajo con un grupo de médicos. Estamos muy comprometidos en ayudarle. Para contactarnos, usted puede mandarnos un WhatsApp al 787-290-5577.
También estamos en el website somnospr.com y info@somnospr.com. Yo trabajo con un grupo de 5 otros médicos, son todos excelentes. Soy privilegiado en estar rodeado de médicos jóvenes, certificados, comprometidos con la comunidad. Y también tengo un equipo de trabajo que va desde mi esposa, Cari, hasta todas nuestras 25 empleadas que están trabajando mano a mano día a día, y muchas de ellas llevan más de 12, 15 años conmigo. Estamos celebrando los 15 años de acreditación. Somos el primer centro acreditado en Puerto Rico y ya llevamos 15 años y eso me da muchísimo orgullo. Hemos sido reconocidos por la Academia Americana del Sueño por eso. Y estamos en el compromiso de ayudar y brindar alivio y tratar estas condiciones de manera temprana. Así que gracias, Pedro, por traerme aquí. George, pues te felicito por toda la labor que realizas y por esos logros. Para mí es un orgullo verte desde tus comienzos y ver dónde estamos ahora. Y ver lo que falta. Y lo que falta. Así todo que positivo. Que sean 50 años más ahí para nosotros seguir aportando nuestro granito de arena para cuando nos toque tocar la puerta allá arriba. Por lo menos por lo menos nos den un ticket para ver si podemos llegar. Que nos dejen entrar rapidito sin hacer fila. Bueno, recuerda que en Puerto Rico Imaging Center nosotros te queremos saludable y que la clave es que en la prevención está la solución. Así que recuerda seguirnos a nosotros también en nuestras redes, Facebook, Instagram y nuestro podcast en Spotify. Una imagen de salud y bienestar.